Ahora tenemos esta ecuación. Si se dan cuenta, esta ecuación es un poquito más compleja porque tiene una potencia, tiene un factor, tiene obviamente una resta, lo que implica que esté disminuyendo y sustrayendo, y también tiene otra función trigonométrica. Entonces, cuando vemos las ecuaciones un poquito más complicadas, hay que recurrir a las identidades trigonométricas. Acuérdense que habíamos mencionado las identidades trigonométricas que cuando había potencias cuadráticas utilizábamos las pitagóricas. Entonces, vamos a buscar precisamente en las identidades, o más bien voy a tener que sustituir una identidad pitagórica. Pero para sustituir la identidad pitagórica hay que ver cuál se parece. Si se dan cuenta, aquí tengo una tangente cuadrada del ángulo, pero está multiplicado por un 3. Por lo tanto, si recuerdo las identidades pitagóricas, por resulta que de las identidades pitagóricas no hay ninguna que tenga un 3 multiplicando a la función trigonométrica. Por lo tanto, no puedo pensar en que sea asociado a eso. Pero sí puedo pensar en la secante cuadrada. Aquí la secante cuadrada es diferente porque está multiplicado por 1. Entonces revisamos y la identidad asociada a la secante cuadrada pues precisamente es esta. Entonces, en lugar de escribir la secante cuadrada, yo puedo escribir 1 más la tangente cuadrada del ángulo. Por lo tanto, vamos a hacer eso y al sustituir, entonces escribo que esto es 3, es 3 por la tangente cuadrada del ángulo menos 1, y esto voy a sustituir la secante cuadrada. Entonces, en lugar de escribir secante cuadrada, habíamos dicho que lo que voy a escribir es 1 más la tangente cuadrada. Por lo tanto, aquí escribimos 1 más la tangente cuadrada del ángulo. Y entonces, en este momento ocurre que tenemos ya términos semejantes. Y como tenemos términos semejantes, entonces puedo comenzar con jerarquía de operaciones. Esa jerarquía de operaciones me menciona que efectivamente hay términos semejantes, pero en diferentes miembros. Por lo tanto, vamos a recurrir a la operación inversa. Bueno, primeramente, revisé el concepto de términos semejantes para darme cuenta que puedo hacer operaciones inversas. Y entonces con este concepto de términos semejantes vamos a aplicar una operación inversa en el otro miembro. Por lo tanto, si aquí tengo una tangente y está sumando, la operación inversa es que le reste este 3 y por lo tanto voy a obtener un 2 tangente cuadrada, 2 tangente cuadrada del ángulo. Y ahora bien, hacemos lo mismo con los otros términos semejantes, que si se dan cuenta son los términos independientes. Entonces aquí tengo 1, aquí tengo 1. Como es una ecuación de segundo grado, hay que igualar a 0, no hay que perder ese objetivo. Entonces aquí también lo escribo, el objetivo es igualar a 0. Entonces, como queremos igualar a 0, este término que está sumando va a ser la operación inversa en el otro término y por lo tanto si aquí está sumando, aquí va a restar. Y lo que debo de hacer precisamente es la ley de la suma, que no lo dije anteriormente, pero aquí hice la ley de la resta. Por lo tanto, si este es positivo, la operación inversa es una resta, se deja el signo que prevalece, que es el menos, se suma el 1 con el 1, y el resultado entonces es un 2, y esto es igual con 0. Y de ahí, pues yo ya puedo proceder a factorizar. ¿Cómo sé que debo de factorizar? Pues acuérdense que deben estar los resultados factorizados. Y siempre que vaya a resolver una ecuación de segundo grado, la idea es factorizar primero. Entonces me doy cuenta que puedo factorizar por máximo común divisor. Acordémonos que máximo común divisor consta de dos partes. Una es el factor común y eso hace referencia a un número que está multiplicando en ambas y que es el mismo. Y la otra parte del máximo común divisor hace referencia a una base común, donde la base común se debe de considerar el exponente menor. Entonces, aquí yo me doy cuenta que hay un factor común. No hay base común porque tendríamos que pensar en una tangente que también estuviera aquí, pero no hay tangente. Por lo tanto, por máximo común divisor, me va a quedar que este es un 2 que multiplica. Acordémonos que hay que dividir el minuendo entre el máximo común divisor. Y entonces al hacer la división, pues estamos dividiendo este 2 entre este 2, que me da 1. Y la tangente cuadrada no hay entre quién dividirla. Por lo tanto, vuelvo a repetir tangente cuadrada del ángulo.
Y este menos 2, al dividirlo entre este más 2, por ley de los signos me queda un negativo. Y el número 2 entre 2, pues me queda un 1. Y de ahí continúo con lo mismo. Para poder resolver la ecuación hay que factorizar. Y ocurre lo mismo que habíamos visto en el caso anterior, que la factorización es de una diferencia de 2 cuadrados. Por lo tanto hay que proceder a la misma factorización. Y entonces aquí vamos a factorizar utilizando el método de una diferencia de 2 cuadrados. El 2 ya estaba factorizado, por lo tanto este 2 va a multiplicar a un paréntesis y luego aquí otro paréntesis que va a estar igualado a 0. Sabemos que el procedimiento es calcular la raíz cuadrada del primer término, que en este caso es un minuendo, y al ser una operación inversa, porque esta raíz cuadrada es la operación inversa al cuadrado, la operación inversa en la definición sabemos que es que regrese al número original, y el número original por lo tanto es la tangente de alfa. Así que aquí escribo, la tangente del ángulo. Entonces escribo la tangente del ángulo. Aquí también escribo la tangente del ángulo. Y sabemos que en la factorización puede escribir aquí un más primero y luego una resta. O puede escribir primero la resta y luego la suma, no importa. Y después calculo la raíz cuadrada del segundo término, que en este caso es el sustraendo. Y la raíz cuadrada de 1 es calcular que el número multiplicado por sí mismo 2 veces, o sea, tantas veces como indica el índice de la raíz, me dé por resultado el radicando, y pues ese es el número 1. Porque 1 por 1 me da 1, que es precisamente el radicando. Entonces, por definición de raíz, sabemos que el segundo término en la factorización es un 1 y es un 1. Y a partir de ahí procedemos igual que en el ejercicio anterior, que hay que satisfacer la ecuación. Entonces vamos a satisfacer la ecuación. Acuérdense que satisfacer la ecuación obedece a la operación inversa. Entonces satisfacer la ecuación va a ser, si aquí es menos, el satisfacer la ecuación quiere decir que es un más, y si aquí es un más, el resultado va a ser negativo. Eso implica entonces que lo voy a hacer de este lado para tener un poquito más de espacio en el siguiente análisis. Y aquí sabemos que la tangente del ángulo va a ser, en lugar de menos 1, es más 1. El signo no se escribe, entonces solamente dejamos 1. Y en la otra va a ser un menos 1. Acuérdense que el 2 no interfiere en satisfacer la ecuación, porque el 2 simplemente multiplica el primero y el segundo. Lo importante es ver qué es lo que satisface la ecuación en los paréntesis. Y entonces aquí tengo que la tangente del ángulo, si aquí es suma, entonces va a ser un menos 1. Y tengo que hacer el mismo análisis que hice anteriormente, este análisis, en el video anterior. Entonces, nuevamente, yo sé que la tangente tiene dos posibilidades. Debido a que es signo positivo, puede ser que sea el resultado de dividir el más entre el más, o que sea el menos entre el menos. Y acuérdense que la tangente está definida como cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y esta tangente, pues obviamente también es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y lo que hay que revisar es cuál cumple con estas situaciones de posición, donde un cateto opuesto positivo quiere decir que es hacia arriba y un cateto adyacente positivo quiere decir que es a la derecha. Entonces, comenzamos con esa primera opción, que es cateto adyacente hacia la derecha y cateto opuesto hacia arriba. Vamos a reubicar nuestro inicio hacia la derecha y hacia arriba. Obviamente es a la derecha, este es el signo positivo, hacia arriba es el signo positivo, y de regreso sabemos que siempre es positivo. Cateto adyacente a la derecha, que fue este, cateto opuesto hacia arriba, que fue este, y el regreso pues siempre es positivo. Y entonces vemos los valores, y los valores es que es un 1, y para que me dé un 1 tiene que ser el mismo número entre el mismo número, por lo tanto aquí es un 1 entre 1. Eso implica que el cateto opuesto tiene una longitud de 1, el cateto adyacente una longitud de 1, y por teorema de Pitágoras, pues sabemos que es el cuadrado de este, el cuadrado de este, se suman y se calcula la raíz, por lo tanto, este va a tener un valor de raíz de 2. Y si nos damos cuenta, este ángulo en sentido contrario de las manecillas de reloj me está indicando que está en el primer cuadrante.
Por lo tanto, lo que hay que hacer es determinar este triángulo que mide 1, 1 raíz de 2, ¿a cuál de los dos triángulos notables se asemeja? Acuérdense que uno tiene de medidas 2 raíz de 3 y 1, y el otro tiene medidas 1, 1 raíz de 2. Por lo tanto, nada más de la inspección, me doy cuenta que este triángulo se parece a este triángulo. Por lo tanto, el ángulo que estoy hablando que está opuesto al 1, pues es el de 45 grados. Así que sabemos que el ángulo que está aquí es el de 45 grados. Pero también por la proporción directa que hemos estado manejando, ya habíamos dicho que si 360 es 2pi y 180 es pi, y por lo tanto la mitad, 90 es pi medios, pues la otra mitad son pi cuartos. ¿Por qué? Pues porque resulta que si al pi medios lo divido entre 2, pues quiere decir que hay que escribir el otro 2 también en el denominador, porque el denominador es el que divide. Por lo tanto, este 2 por este 2 me dan un pi cuartos, que precisamente es la medida del ángulo de 45 grados. Entonces estos 45 grados es lo mismo que decir pi cuartos. Y entonces ya tengo la primera solución. Y la primera solución es un ángulo, acordémonos que ahora el ángulo tiene un nombre de A. Entonces la primera solución es un ángulo A que está en el primer cuadrante y el valor es de pi cuartos más n veces 2pi, que es cada vuelta. Recordemos que esta es la solución, pero luego se vuelve a repetir la solución una vuelta más, que es 2pi, otra vuelta más, que es otro 2pi, otra vuelta más, que es 2pi, y así consecutivamente tantas veces como se quieran dar vueltas. Entonces ya tengo la primera solución. Ahora vamos a la segunda solución. La segunda solución, vamos a ubicar esto adecuadamente porque el concepto es satisfacer la ecuación. Este tiene que ir acá arriba. Acá estamos satisfaciendo la ecuación. Y entonces ya habíamos analizado la primera opción, que es esta. Esta fue la primera opción, el acomodo de los triángulos. Ahora vamos con la segunda opción. La segunda opción es que el cateto adyacente sea negativo. Y si el cateto adyacente es negativo, quiere decir que es hacia la izquierda, disculpen, es hacia la izquierda. Y un cateto opuesto negativo quiere decir que es hacia abajo. Ya habíamos visto que los lados iban a ser entre 1, porque este 1 se puede expresar como 1 racional al dividirlo entre 1. Y entonces, esta segunda opción obedece a un cateto adyacente hacia la izquierda. Lo voy a dibujar aquí abajo. Bueno, no. La dibujo aquí abajo. El cateto adyacente es hacia la izquierda, que es el horizontal. Recuerden que siempre se dibuja el horizontal. Y luego el cateto opuesto es hacia abajo. Entonces el cateto opuesto es hacia abajo. Hacia la izquierda sabemos que es negativo. Hacia abajo es negativo. Y habíamos dicho que mide 1 y 1. Entonces este tiene una longitud de 1, este tiene una longitud de 1. Y el de regreso sabemos que siempre es positivo y tiene una longitud de 2. Entonces, por lo mismo que estoy viendo aquí, sabemos que este ángulo es el que mide 45 grados y que es lo mismo que pi cuartos. Y entonces, considerando que los ángulos, en este caso, el ángulo está en el tercer cuadrante, porque es hacia la izquierda, hacia abajo y de regreso. Primer cuadrante, derecha, arriba de regreso. Segundo cuadrante, izquierda, arriba y de regreso. Tercer cuadrante, izquierda, abajo y de regreso. Cuarto cuadrante, derecha, abajo y de regreso. Con esa consideración de la construcción de los triángulos, entonces me doy cuenta que el ángulo que da la solución parte a partir del ángulo positivo del eje de las abscisas. Por lo tanto, aquí son 90 grados o pi medios, aquí es 180 grados o pi, y hay que sumarle este pedacito para llegar al resultado. Por lo tanto, lo que hay que hacer es sumarle pi a este pi cuartos. Y por lo que ya me había mencionado anteriormente, si yo tengo un entero y ese entero lo divido en cuartos, pues van a ser 4 cuartos. Por lo tanto, el cálculo de mi ángulo va a obedecer a que tengo que a este pi, que son 180 grados, a ese pi le voy a sumar este pedacito. Y este pedacito precisamente es de pi cuartos. Y con lo que ya sé de expresar en números racionales, entonces este 1 lo escribo como 4 cuartos y al hacer la suma por ley de la suma, obtengo que el segundo resultado, o más bien el resultado en el tercer cuadrante,
porque es donde estoy viendo que está el triángulo, van a ser 5 pi cuartos, o 5 cuartos de pi, que es lo mismo. Recuerden que aquí hay un 1, por eso este 4 más este 1 me da un 5. Y de ahí simplemente le doy la vuelta completa. Acordémonos que esta es una solución. Otra solución es darle una vuelta completa, que es 2pi. Otra solución es otra vuelta completa, tantas veces como yo quiera, ¿no? Entonces le sumo n veces 2pi. Ya habíamos visto en el ejercicio anterior que podemos hacer un ajuste y en lugar de tener 4 soluciones, pues puedo llegar solamente a 2 soluciones. Bueno, entonces ya tengo una segunda solución, que es en el tercer cuadrante. Vamos a ver qué ocurre en los otros cuadrantes. Acordémonos que esta solución fue este triángulo, esta solución fue este triángulo, por eso obtuvimos 2 soluciones, pero eso fue debido al signo positivo. Me hace falta verlo con el signo negativo. Entonces hago lo mismo. Eso quiere decir que este signo negativo proviene de 2 opciones. Una es signo positivo entre signo negativo y la otra opción es signo negativo entre signo positivo. Pero acordémonos que la tangente está definida como cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y un cateto adyacente negativo quiere decir que tiene un sentido hacia la izquierda, porque es horizontal. Y un cateto opuesto positivo quiere decir que es hacia arriba. Por lo tanto, sabiendo que la longitud de los lados es 1 y 1, para que me dé un 1, puede ser cualquier número, ¿no? Podemos haber escrito 5, 5, 10, 10, 15, 15, pero pues el número más sencillo de todos esos pues es el 1, por eso lo quedamos con el 1. Y podemos construir ya el triángulo. De acuerdo a esto, el cateto adyacente es hacia la izquierda y el cateto opuesto es hacia arriba. Entonces construimos el triángulo. A partir de aquí, cateto adyacente hacia la izquierda, cateto opuesto hacia arriba, de regreso. Sabemos que a la izquierda es negativo, sabemos que hacia arriba es positivo y el regreso siempre va a ser positivo. Y como ya habíamos mencionado, este tiene una longitud de 1, este tiene una longitud de 1 y la hipotenusa, aquí me equivoqué, este es raíz de 2. Y la hipotenusa tiene un valor de raíz de 2. Aquí vamos a corregirle. La hipotenusa tiene un valor de raíz de 2. Disculpen, a veces uno piensa una cosa y escribe la otra. Bueno, y por lo que ya hemos visto, pues este ángulo que está opuesto al 1, pues es el mismo que está por acá, el que está opuesto al 1, y el que está opuesto al 1 es el 45. Por lo tanto, este ángulo sabemos que es de 45 grados, y es lo mismo que decir pi cuartos. Y nos damos cuenta por la colocación del triángulo que este está en el segundo cuadrante. Entonces, este fue en el primer cuadrante, este fue en el tercer cuadrante, este es en el segundo cuadrante. Por lo tanto, el ángulo debe de considerarse desde el sentido positivo del eje de las abscisas. Eso quiere decir que aquí es pi medios, aquí es otro pedacito y completo es un pi. Por lo cual, es más rápido al pi, que es el 180, le voy a restar este pedacito que es pi cuartos. Y volvemos a lo mismo. Este pi enteros, que es un entero, yo lo puedo escribir como 4 cuartos. Y eso quiere decir que aquí tengo 4 cuartos. Y esos 4 cuartos le voy a restar un cuarto. Y por lo tanto voy a tener la solución en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante la solución van a ser 3 pi cuartos. Y como ya habíamos dicho, la primera solución está en 3 pi cuartos, pero luego si le doy una vuelta es 2 pi, si le doy otra vuelta es otros 2 pi, si le doy otra vuelta es 2 pi, y entonces estas voy a tener la misma solución. Entonces aquí lo que hago es agregarle el n veces 2 pi, y con eso pues ya tengo la solución en el segundo cuadrante. Y de nuevo, esta división fue la primera solución, esta otra división me dio este triángulo que fue la segunda solución, y esta división me da este triángulo que da la tercera solución, cada uno en diferentes cuadrantes. Y por último tengo que analizar precisamente esta solución, donde el cateto adyacente positivo quiere decir que es a la derecha, el cateto opuesto negativo quiere decir que es hacia abajo, y también ya sabemos que la medida de las longitudes de los lados va a ser 1 entre 1. Entonces, dibujando el triángulo, comenzando con el cateto adyacente, sabemos que es del origen hacia la derecha,
y posteriormente el cateto opuesto es negativo. Este es positivo porque es a la derecha, y luego el cateto opuesto es negativo, eso quiere decir que es hacia abajo, y luego de regreso, que sabemos que siempre es positivo. Y por la asignación de las medidas, sabemos que este es 1, y esta es raíz de 2. Por lo tanto, nuevamente, este triángulo, como ya lo habíamos visto, es este triángulo notable, y de este triángulo notable el que está opuesto al 1 es 45 grados, y por la referencia también sabemos que 45 grados es pi cuartos. Por lo tanto, de aquí ya podemos asegurar que este ángulo es el que mide 45 grados o pi cuartos, que es lo mismo, ¿no? En grados sexagesimales o en radianes. Y entonces, para calcular la medida de este triángulo que está ubicado en el cuarto cuadrante, pues necesitamos considerar desde el lado positivo del eje de las abscisas, y de ahí saber que es 90 grados o pi medios, 180 grados o pi, 270 grados o 3 medios de pi, y este pedacito. Pero como es complicado ver el pedacito, mejor nos vamos todo completo, y todo completo es 2pi, y le quitamos este pedacito, que sería más práctico. Por lo tanto, a todo ese completo, que se llama 2pi, hay que quitarle un pedacito, que precisamente es un cuarto de pi. Pero este 2pi son dos enteros. Por lo tanto, aquí ya tengo un entero, y si hago otro entero y lo divido en cuartos, pues ya tengo 5 cuartos, 6 cuartos, 7 cuartos y 8 cuartos. Por lo cual, en lugar de escribir dos enteros, mejor escribo 8 cuartos. Y si a ese 8 cuartos le resto un cuarto, pues ya sé cuál es la solución en el cuarto cuadrante, y podremos decir que la solución del ángulo en el cuarto cuadrante obedece a un 7 cuartos de pi más n veces tantas vueltas como yo le quiera dar. Solamente para reafirmar, entonces tenemos que la primera solución es esta, pero luego si le doy otra vuelta, que son 2pi, tengo otra solución, otra vuelta que es 2pi, tengo otra solución, y así consecutivamente. Por lo tanto, tengo 4 soluciones. Y de la experiencia que tengo en el ejercicio anterior, vamos a buscar los que sean opuestos por el vértice. Los opuestos por el vértice, resulta que son estos dos. Estos dos son opuestos por el vértice. Por lo tanto, uno queda en el primer cuadrante, que es el de 45 grados, y el otro queda en el tercer cuadrante, que estos dos son de 45 grados, que sabemos que es pi cuartos. Y entonces, para que uno llegue al otro, lo que debo de recorrer es 180 grados, lo equivalente a pi, 180, 180 pi, 180 o pi, 180 pi. Por lo tanto, podemos resumir estas dos soluciones, esta solución y esta solución, que es en el tercer cuadrante, la podemos dejar expresada como una sola, donde digamos que el resultado va a ser este pi cuartos, ese pi cuartos, y que le voy a estar sumando un pi, tantas veces como vueltas le quiera dar. Entonces va a ser más n veces pi, y ya tengo el resultado en radianes de esas dos primeras soluciones. Esas dos se están concentrando en esta, y hacemos lo mismo con las otras dos, que también me van a llevar a ángulos que son opuestos por el vértice, y por lo tanto son congruentes. Entonces este triángulo y este triángulo se ve que son opuestos por el vértice, por lo cual en el tercer cuadrante, en el segundo cuadrante, que es este, es derecha, arriba, hacia abajo. Aquí está el ángulo de 45, y este habíamos dicho que es derecha, abajo y de regreso. Y como los dos son de 45 y comparten un lado común, que precisamente es el ángulo llano, pues yo sé que son opuestos por el vértice. Y eso quiere decir que esta medida, que es 3 cuartos de pi, aquí llego a 3 cuartos de pi, y luego le doy media vuelta que es pi, 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 y tengo todas las soluciones. Por lo tanto, la otra solución de la otra expresión, que conjunta las dos soluciones anteriores, que son la del segundo cuadrante y son las del cuarto cuadrante, van a quedar concentradas en esta, donde parto de este primero, que precisamente es 3 cuartos de pi. 7 cuartos de pi es más grande, acuérdense que 7 cuartos es hasta acá. Entonces van a ser 3 pi cuartos más n veces pi, que van a ser los 180 grados o la media vuelta.